A esta hora de la mañana recibimos desde Londres a la escritora María Quintana Silva. María, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, contactamos con usted por esto, no sé si se podrá ver, lo tengo aquí en la mano, es este cuento, este libro de cuentos, Cuentos desde el balcón. Claro, desde el balcón, esto no es casualidad, porque está, no sé si inspirado o surgió de la pandemia, vamos. Sí, bueno, es una historia que comencé a elaborar cuando llegó la pandemia y bueno, estos balcones que fueron tan representativos, ¿no? Para todos, que salimos a aplaudir, en algunas ocasiones incluso a cantar. Entonces, bueno, me inspiró bastante, sí. Bueno, es usted un ejemplo de que la pandemia también inspira. ¿Qué cuenta este cuento? ¿Qué cuentan estos cuentos? Bueno, en realidad se trata solo de un cuento, pero bueno, habla un poco de cómo la cultura, o sea, mi mensaje es de cómo la cultura nos salvó un poco a todos durante ese periodo de confinamiento, ¿no? En el que no podíamos hacer absolutamente nada sino inventarnos cualquier cosa para un poco vencer al aburrimiento, ¿no? Y es eso lo que intentan hacer estos dos protagonistas de la historia, Oliver y Guille, que son dos niños que se encuentran pues confinados en sus casas y la única manera que tienen de comunicar con el otro o con al final los vecinos de su vecindario, de su barrio, es a través del balcón, como intentamos hacer todos. Y cómo los libros para ellos fueron la manera de poder viajar hacia el exterior, ¿no? Mire, una reflexión que se me ocurre mientras la escucho hablar y mientras leía también el dossier sobre este libro, ¿no? Es decir, es el hecho de que leer sea algo individual cuando ya somos mayores. Porque es cierto que cuando somos niños es algo, no sé si tanto como colectivo, pero bueno, sí, en las aulas se lee entre todos, en casa leen los padres y las madres, ¿no? Perdemos un poco eso y lo hacemos más individual. Qué pena sería, ¿no? Bueno, sería bonito recuperar un poco lo de leer, ya no digo en familia, pero sí con más gente, ¿no? Sí, en el grupo. Efectivamente, sí, de eso también quería hablar un poco en la historia, porque, bueno, se crea además un vínculo en nuestros dos protagonistas en los que, porque hay uno que es muy pequeñito y todavía no sabe leer bien, entonces el otro, el más mayor, el niño más mayor, pues lo ayuda un poco y entonces a través de esta relación que va creciendo entre ellos, este vínculo, crece también este hábito de lectura, este hábito colectivo, que en realidad es un poco lo que todos los niños o los más afortunados tienen con sus padres cuando empiezan a leer desde pequeños, cuando no saben tanto y son los padres los que les transmiten este amor por la lectura, esta lectura cotidiana cada noche antes de ir a dormir, ¿no? Y sí es verdad que en las escuelas infantiles, sobre todo, la lectura sí es más colectiva y luego se va convirtiendo un poco más en individual. Pero bueno, en los clubes de lectura también para adultos, me refiero, también se lee colectivamente y bueno, no vamos a desvelar el final del libro, pero es algo que se puede transmitir también a las comunidades ahora y también a los adultos, ¿no? Mire, los protagonistas, Oliver y Guille, ¿cuál de los dos es el mayor? Oliver. Oliver, que no es un nombre elegido al azar. No, Oliver no es un nombre elegido al azar, claro que no. Bueno, para empezar me permitía ese juego porque realmente Guille, que es el pequeño, no sabe leer casi, está aprendiendo, pero es el que dispone de más libros en su casa y es así el que los comparte con Oliver a través del balcón. Pero claro, Oliver tiene este nombre que luego viene a ser el protagonista de otro libro interesante que Guille encuentra, ¿no? Que es Oliver Twist. Entonces, aparte de que crea también ese poder compartir un libro, pues me permitía hacer un homenaje a este clásico. Mire, mientras estamos hablando con usted, porque hemos perdido la imagen, tenemos el sonido, vamos a ver si recuperamos la imagen. Estamos viendo el vídeo promocional del libro en el que se ven las ilustraciones que las ha hecho Laufer. Y yo cuando veo estos libros, ya tenemos aquí la imagen suya otra vez, yo cuando veo estos libros siempre me pregunto, ¿cómo se coordinan? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Bueno, pues siempre a través del editor. El editor es el que está ahí un poco ejerciendo de mediador, ¿no? Y el que al final termina, pues, dirigiéndote, aconsejándote. Él siempre es un experto, ¿no? Por cierto, Esther de Pintar Pintar, que aprovecho para mandarle un saludo.
Pero bueno, sí, es siempre a través del editor y luego, claro, tiene que haber una buena comunicación y saber compaginar bien entre ilustrador y autor, perdón. Y bueno, en mi caso con Laufer, creo que por su parte también hemos tenido una estupenda comunicación. A mí me encantan las ilustraciones. Es una explosión de color que creo que es perfecta para una historia así, que podía tener un cierto tono triste, pero es lo que queríamos, tanto ella como yo. Lo que queríamos era que, aunque hablásemos de un periodo que creo que para todos ha sido muy duro, pues ver las cosas buenas y positivas que hemos podido aprender de él y bueno, ese mensaje en el que todos pensábamos durante la pandemia, durante el confinamiento, ¿no? Ese de quizás algo bueno sale de todo esto, ¿no? Pues yo quiero pensar que esa parte cultural, esa parte de los libros que nos salvaron, no se nos va a olvidar. Bueno, yo, hojeando el libro, he pensado que este puede ser un buen libro para tener en casa y dentro de unos años, cuando vengan los nuevos niños, decirles que algo pasó en aquellos años. De hecho, mire cómo empieza. Una mañana cualquiera, los niños y niñas, los papás, las mamás y hasta los abuelos se despertaron encerrados en sus casas. Uh-huh. Sí, y precisamente por eso tampoco quería utilizar la palabra confinamiento, ¿no? Confinados en sus casas, porque quiero que sea un libro que, aunque pasen los años, pues siempre puede ser una historia fantástica, algo que no sabes bien por qué pasó, pero claro, podemos explicar a los niños del futuro que eso realmente un día pasó. Bueno, la dedicatoria sí que va dirigida a los niños que tuvieron que vencer al aburrimiento, ¿no? Durante ese confinamiento. Pero sí, es lo que intento, que aparte que cuando pasen los años, pues esta historia siga siendo actual. Bueno, la dedicatoria también para su madre. Sí, por supuesto. Para mi madre, porque es la persona que me inculcó ese amor por los libros, y para los niños y niñas que tuvieron que vencer al aburrimiento durante los largos meses de confinamiento. Casi que la sé de memoria. El nombre del protagonista, Oliver, era un pequeño homenaje o guiño a Oliver Twist. ¿Y Guille? Y Guille, pues ahora mismo no recuerdo el porqué y es una pena porque todos mis personajes tienen un nombre específico, el significado es por algo en concreto. Entonces, este sí que quería que fuera un nombre bastante común, normal, fácil de recordar para cuando yo cuento los cuentos oralmente, digamos, sea fácil para mí decirlo, no confundirme. Si todos los nombres de los personajes son muy raros, pues es difícil, pero seguro que tiene un significado que ahora mismo no recuerdo interesante para haberle dado ese nombre. Uh-huh. Es una historia de amistad, a mí también me parece que es eso, ¿no? Pero en las influencias que tiene usted, ¿no? He leído, es un homenaje a uno de sus libros favoritos. Dígame cuál. Yo ya lo sé, pero dígamelo usted. Ah, vale. Mi libro favorito es Matilda, de Roald Dahl. Y bueno, es un libro, un autor y un personaje, Matilda, que yo adoro porque, bueno, es esa niña súper independiente y que además aprende a ser tan independiente y aprende tanto a través de los libros, ¿no? Entonces es ese amor por los libros que tiene ese personaje y que se refleja en esa historia, el que un poco quería yo transmitir también con esta y, bueno, que me ha influido tanto, claro. Un libro que habla sobre, aunque no nos gusta decir esa palabra, sobre la pandemia, el confinamiento, ¿lo escribió durante ese momento o dejó pasar un tiempo, aunque todavía sigue un poco ahí la pandemia, eso está claro, pero quiero decir, ¿lo escribió durante el confinamiento, durante lo más gordo del confinamiento o dejó pasar un poco el tiempo? Lo escribí, a ver, yo por aquel entonces vivía en Canadá, entonces, bueno, el confinamiento fue muy duro allí, incluso cuando había poquitos casos, la verdad que no podías hacer gran cosa, toque de queda a las 8:30 de la tarde, no podías ver a casi nadie, ¿no? Y además toda mi familia estaba lejos. Todas las personas que para ti son tu familia, que se vuelven tu familia, tus amigos y tal, tampoco los puedes ver. Entonces, digamos que la primera ola, aquel boom del 2020 ya había pasado, se había pasado también el verano, en el que todos fuimos un poco más libres, pero sabíamos, nos estábamos preparando, era el otoño del 2020, para otro confinamiento duro y entonces ahí, en cierto modo, lo había ya dejado reposar, ¿no? Pero sabías un poco a lo que te enfrentabas y ahí también yo había tenido tiempo para reflexionar en cómo la cultura nos había salvado durante el primer confinamiento, los libros,
los contenidos audiovisuales. Entonces, sí, dejé pasar un tiempo que me dio la oportunidad para reflexionar en la historia, pero aún así seguíamos ahí. Entonces, bueno, pues tenía inspiración, ¿no? Mire, usted que ha viajado tanto, aquí lo pone en su biografía, en su breve reseña, ¿no? Decía, el confinamiento le pilló en Canadá, está usted ahora en Londres, ha vivido en Italia, en Argentina. ¿Cómo acaba este libro en una editorial asturiana? Bueno, pues porque afortunadamente a Pintar les gustó esta historia y yo encantada. De hecho, conocí a esta editorial desde hacía mucho tiempo y quería publicar con ellos porque editan de una manera muy delicada, con papel sostenible, de bosques sostenibles, o sea que a mí me encanta todo lo que hacen, su catálogo, y por no hablar de la librería que también tienen en Oviedo, entonces yo encantada. La verdad es que todos mis títulos están publicados con editoriales españolas, de Madrid, Cataluña, Galicia, Valencia ahora y también Asturias, así que bueno, para mí encantada, así voy tocando todos los puntos del país. ¿Está trabajando ya en algún otro libro? Sí, eso claro, nunca dejas de trabajar, ¿no? Aunque no sabes si se convertirán al final en libros, porque no todo lo que escribes se publica, pero bueno, siempre hay que seguir ahí. ¿No nos puede dar alguna pistilla? Bueno, realmente... Si no quiere, no, ¿eh? Si no quiere, no. Sí, os puedo contar que, bueno, saco otra novedad a final de mes, que va a ser un cuento rimado, y en lo que estoy trabajando, que ha sido un trabajo también muy difícil para mí, porque yo vengo del álbum ilustrado, entonces siempre son historias cortas que precisamente el trabajo está ahí, ¿no? En el sintetizar, en el cada palabra es importante, medirlas con delicadeza y con cuidado. Pues he trabajado todo el año en la escritura de una novela. La verdad es que ya lo he intentado otras veces y nunca la he terminado, pero esta vez la voy a terminar y bueno, vamos a ver qué pasa. Estoy muy contenta, la verdad. La novela entiendo ya para, no solo para público infantil, ya para público mayor, para adulto. Para público juvenil. Bueno, juvenil, pues... sí. Yo siempre escribo para infantil o juvenil, entonces, digamos, este es para 12 años. Sí, lo sé. Sí. Sé que escribe para público infantil y juvenil, por eso le preguntaba si la novela también era para ese público o no. Pues estaremos atentos. Pero... Dígame. No, un poquito más mayores, eso sí, que tiene razón. Bueno, pues estaremos atentos a esas nuevas publicaciones. De momento disfrutamos de esta. La estoy aquí enseñando para que todo el mundo la vea y la identifique en las librerías y la compre para, como dice este libro, para matar el aburrimiento. Muchas gracias a su autora, María Quintana Silva, y enhorabuena por esta publicación. Gracias a vosotros, muchas gracias. Chao.